Entonces, nada, chicos, vamos a repasar lo que nos ha dejado este sábado de Miami con una sprint que ha sido realmente diferente a lo que hemos visto luego en la clasificación. Y eso, pues, oye, pues también es de agradecer porque veníamos de una temporada en la que el dominio Mercedes había sido espectacular, o sea que no tenía ningún tipo de sentido. Y va y de repente una carrera en Miami donde hemos visto cosas diferentes. Sí, ¿por qué? Pues porque como estáis viendo, Lando Norris ha mantenido esa pole position que hizo ayer en la Sprint Quali y ha ganado la carrera. Y en segunda posición ha quedado Oscar Piastri. O sea, el dominio de McLaren de repente en la sprint ha sido una locura. Yo de repente ahí ya estaba diciendo qué barbaridad lo que están haciendo los de Walking otra vez. En una carrera en la que traen muchísimas actualizaciones, va y de repente, ¡pum!, otra vez encima de la mesa. El coche empieza a correr, otra vez van a empezar a dominar ellos. ¿Dónde está Mercedes? Que estábamos viendo que Mercedes quedaban 1-2, de repente queda McLaren 1-2. O sea, yo aquí ha habido un momento que mi cabeza como que ha cortocircuitado, he dicho. O sea, ha dicho, ¿qué está pasando aquí de repente? Pero bueno, bien, o sea, cosas diferentes, ¿no? Perfecto. Tercera posición Charles Leclerc, sólida tercera posición. Cuarto George Russell, quinto Max Verstappen, sexto Antonelli, séptimo Hamilton. Antonelli con una sanción de 5 segundos porque realmente había quedado por delante de Russell, pero esa sanción de 5 segundos lo ha bajado hasta la sexta posición. Batallas espectaculares entre Verstappen y Hamilton. Sí que es verdad que Verstappen un poco fiel a la antigua usanza, ¿no? Haciendo unos dive bombs un poco locos, la verdad, no os voy a mentir. Pero bueno, entre él y Hamilton, pues que se han respetado lo máximo posible. Ha habido toquecitos, ¿eh? En varias partes del circuito ha habido toquecitos. Me ha recordado bastante a 2021. Traed de vuelta a 2021, por favor. Pero oye, carrera muy interesante, la verdad, la de estos dos. Octava posición para Pierre Gasly, noveno Hadjar, décimo Colapinto, que no ha podido puntuar a pesar de salir octavo. Un décimo Bortoleto, aunque sí que es verdad que luego lo han descalificado, entonces olvidaos de eso. Vamos bajando, 14 Carlos Sainz. Y decimosexta posición, bastante meritoria también, de Fernando Alonso, por delante de ambos Cadillac, por delante de Albon y por delante, por supuesto, de Lance Stroll. Hülkenberg no ha podido salir en la sprint porque literalmente se ha quemado el coche. O sea, estaba haciendo la vuelta para ir a la parrilla y de repente ha empezado a salir llamas del Audi. Hoy Audi, luego lo entenderéis además también por Bortoleto, hoy estaban on fire. Chistaco. Y Arvid Lindblad, que ni siquiera ha salido, si no recuerdo mal, a la carrera. Entonces, pues como os digo, ¿no? Una sprint en la que sí que es verdad que hemos visto menos adelantamientos que en otras sprints, que en otras carreras de esta temporada. Pero como os digo, es que para mí eso es la Fórmula 1. Una carrera en la que no tienes por qué estar adelantándote todo el rato para valorar que una carrera es buena o una carrera es mala. No, para mí, la sprint de Miami, y mira lo que estoy diciendo, la sprint de Miami, o sea, el Ekaitz del 2025 estaría diciendo, tú estás loco de la cabeza. Pues sí, para mí la sprint de Miami es la sesión que más he disfrutado hasta el momento, porque he vuelto a ver cómo los pilotos vuelven a hacer cosas normales, o por lo menos un gran porcentaje de cosas normales. Y a mí esto, sinceramente, me alegra, y a mí esto, sinceramente, me vuelve a llenar de ilusión, porque vuelvo a pensar que la Fórmula 1, entre comillas, y en todo este contexto, ¿no? Que obviamente no es el más positivo del mundo, pero que la Fórmula 1 vuelve a ser más o menos Fórmula 1. Y ya os digo, a mí esto me pone contento y yo pues me agarro a este clavo ardiendo. Y oye, sí, no es la mejor Fórmula 1, sí, hay muchas cosas para mejorar, sí, hay que seguir siendo críticos con esta Fórmula 1, pero chicos, no vamos a seguir así hasta 2031, ¿no? Tendremos que empezar a disfrutar algo. Y como os digo, yo hoy, por primera vez, he empezado a disfrutar de esta Fórmula 1.
Como os digo, pues una sprint, por comentar más cositas, si nos paramos por ejemplo en Fernando Alonso, me ha sorprendido para bien el ritmo que ha tenido el Aston Martin. Al terminar la sprint le han preguntado a Fernando por si las vibraciones ya se habían reducido bastante y Alonso ha comentado que sí, que las vibraciones habían reducido mucho, que prácticamente ya no eran limitantes, ¿no? Por así decirlo. Entonces esto es una buena noticia, por supuesto, es una muy buena noticia y creo que esto... Un poco lo que os comentaba en uno de los vídeos que os publiqué pues hace 2-3 días en la previa del Gran Premio de Miami. Aston Martin traía aquí una actualización en el motor para volver a... O sea, una actualización en el motor para mitigar... Que me cargo el micro, tú, Dios, vaya hostia le he metido. Perdonad. Para limitar las vibraciones en el AMR26. Yo por lo que veo en la onboard siguen existiendo, pero si hay menos, me creo a Fernando, obviamente. Entonces, creo que esto, obviamente, cuando tienes menos vibraciones, puedes empezar a sentir más el coche, puedes empezar a pilotar de una forma más natural, más normal. Y por lo tanto, el resultado, ¿no? de la sprint, esa 16ª posición, por delante de Checo, o sea, por primera vez este año hemos visto a Alonso pelear y poder atacar a un coche, algo que no había sucedido hasta ahora. No sé, poco a poco, pues bueno, pues son brotes verdes. Obviamente todavía Aston Martin está en una situación crítica, malísima, penosa. Sigue siendo esa situación, por supuesto, pero es como un mini primer paso para empezar a partir y a mejorar a partir de aquí, ¿no? Se habla de adelantar la carrera de mañana a las 4. Sí, lo he visto. Lo he visto, bueno, como todos sabéis también, hay muchísimo riesgo de tormentas eléctricas mañana durante gran parte del día, entonces se está hablando de adelantar la carrera a un tramo en el que, pues bueno, que no hay tormentas eléctricas, aunque yo creo que al 100% va a llover mañana. O sea, me gustaría ver una carrera en lluvia, la verdad. Se podría decir que es un poco más humano estas sesiones de quali y carrera, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Para mí se nota un poco más humano, se nota un poco más normal, normal. Obviamente todavía quedan cosas por mejorar, pero sí, sí. Más o menos empieza a ser un poco más humano, más o menos empieza a ser un poco más normal y yo de verdad que me alegro muchísimo de esto, me alegro muchísimo. Entonces nada, pues como digo, después de la sprint hemos vivido la clasificación en Miami con una Q1 que una vez más, pues como os estoy diciendo, Audi está on fire, Bortoleto ha podido salir en los últimos... Bueno, solo ha podido dar un intento realmente, pero en la vuelta de entrada a boxes se han empezado a incendiar los frenos y no ha podido volver, o sea, ya había quedado eliminado en el Q1, pero pues se han incendiado los frenos y ha sido una locura. O sea, Bortoleto y Audi en general, la verdad que ha tenido un sábado bastante peculiar. 21ª posición para Checo Pérez, 20º Valtteri Bottas. Un poquito de decepción Cadillac, ¿eh? Yo os diría que un poquito de decepción porque para esta carrera introducían bastantes mejoras y están por detrás de Aston Martin y yo incluso os diría que están más lejos, ¿no? De Aston Martin que en otras carreras, no sé si las mejoras igual no han funcionado demasiado o qué ha pasado en Cadillac, pero sí que es verdad que de momento está siendo un poquito decepcionante el fin de semana de Miami del equipo norteamericano, que ya sabéis que es la primera carrera en suelo americano, que han hecho una decoración especial y demás, y que Checo Pérez, pues en esta ocasión ha quedado por detrás de Bottas, pero sí que le estoy viendo mejor a Checo que a Bottas, por lo menos en el global del fin de semana. 19ª posición para Lance Stroll, 18º Fernando Alonso, que ha clasificado una vez más por delante de Lance Stroll, ya es 40-0 de Fernando, 40-0. La racha, qué rabia me da que se corte la imagen, no sé por qué se corta. Pero bueno, chicos, eso lo arreglo para el siguiente streaming. Verstappen 31, Verstappen 33, Piquet 36, Russell 36, o sea, clasificaciones consecutivas. Luego tenemos ya a Fernando Alonso con 40, Ayrton Senna con 44, Albon con 47, Albon a Sargent, y Michael Schumacher con 56 clasificaciones consecutivas por delante de su compañero de equipo. Como dice José Sánchez, es una paliza, ¿eh?
Es una paliza esto de Fernando, 40 clasificaciones consecutivas, es que es alucinante, o sea, parece un dato que lo dices, o sea, lo dices pronto, pero es una locura, chicos. O sea, quedar 40 veces consecutivamente, sin que pase nada, en todos los grandes premios. Pico pala, pico pala, pico pala. Espectacular esta cifra de Fernando Alonso, que como os digo, lo ha vuelto a hacer. No sin tener algún problemilla, porque sí que es verdad que ha tenido algún problemilla Fernando, sobre todo en la vuelta final. Aston Martin le ha informado de que justo antes de que estaba lanzando la vuelta tenía un desincronización con la caja de cambios. Ya ha empezado mal la vuelta, incluso se ha saltado una chica al final del segundo sector. Y se la ha visto bastante enfadado, ¿eh? Pero bueno, es que no lo puede estar también, o sea, yo lo entiendo a Fernando. Pero bueno, lo importante es que queda en esa 18ª posición. Creo que han sido 2,4 segundos de la cabeza. 5 décimas por delante de los Cadillac. Eso sí, a un segundo del 17º, en este caso, Arvid Lindblad. Entonces, ese segundo es el que tiene que recortar Aston Martin para empezar a poco meterse en Q2 y pues ser más competitivos. Un segundo es muchísimo, pero sí que es verdad, por otro lado, que ha sido el único equipo que no ha traído ninguna actualización para esta carrera, ¿no? Entonces, pues una de cal y una de arena. Las vibraciones funcionan un poquito mejor, o sea, ya se notan cada vez menos. No hay mejoras, pero bueno, para no haber mejoras, pues tampoco es que estén tan lejos. E incluso yo creo que Alonso, si hubiese hecho una vuelta normal, pues se hubiese quedado un poquito más cerca del Lindblad. Entonces, pasitos, pequeños pasitos. Como os decía antes, la situación sigue siendo paupérrima, pero pequeños pasitos que tienen que ir pues en la dirección correcta. En la Q2 se han quedado Alex Albon, Esteban Ocon, Carlos Sainz en 14ª posición. Bien Williams, poco a poco también haciendo su trabajo. Han introducido mejoras, han reducido de peso. Ya no son carne de cañón de Q1 y se están metiendo en Q2 con ambos coches e incluso. Entonces, oye, es algo de celebrar. Están todavía lejos de esa Q3. Por ejemplo, su rival directo, que podría ser Alpine, ¿no? Con el mismo motor, un equipo cliente, pues yo creo que es donde se tienen que empezar a mirar. Poco a poco, cuando vayan introduciendo más mejoras y vayan reduciendo peso, pues yo creo que Williams estará ya mirando a la Q3. 13ª posición para Berman, 12º Lawson y 11ª posición para Nico Hülkenberg. Y esto ha hecho que una vez más Franco Colapinto, Pierre Gasly, el equipo Alpine, vuelva a meter 2 coches en Q3. Lo hizo ayer en la SQ3 en la Sprint Quali este fin de semana. Así que un fin de también, por lo menos en el aspecto de las clasificaciones, casi me cargo el micro otra vez, muy positivo para Alpine, la verdad. Me alegro mucho además también de esa 8ª posición nuevamente, como ayer, de Franco Colapinto. Está haciendo unas clasificaciones muy buenas Franco en Miami, por delante constantemente de Pierre Gasly en la sesión que realmente más le estaba costando, ¿no?, al argentino en esta temporada. Así que ya, sí, puede poner la guinda final y mañana conseguir puntos en Miami, pues yo creo que sería una noticia más que positiva para el argentino y bueno, y para Argentina entera, ¿no? Que veo que estáis muy contentos y es normal porque la verdad que es espectacular, ¿no?, lo que está haciendo Franco y como os digo me alegro mucho. Novena posición para Isa Hadjar, 7º Piastri, bastante lejos de la cabeza, no sé si han sido 6-7 décimas del tiempo de Antonelli. Le estoy viendo bastante flojo, a Piastri este fin de semana. Sexta posición para Hamilton, que también está bastante lejos con respecto a Leclerc este fin de semana. No se está encontrando Hamilton en Miami por el momento. Otro que no se está encontrando es el que ha quedado en quinta posición, George Russell, a más de 3 décimas. Sí que es verdad que la diferencia entre Leclerc, Norris y Russell es mínima, pero quinta posición y tu compañero hace la pole. George Russell tiene que empezar a espabilar porque ya se le están empezando poco a poco a colar pilotos de por medio y Antonelli es 3ª pole consecutiva. Lo de este chaval es espectacular. Cuarto Norris, que McLaren parece que ha dado un pequeño paso atrás con respecto a la sprint de ayer. No sé si han cargado un poco más el coche porque la carrera de mañana va a ser en mojado y no han... no sé, algo han hecho, algo han tocado o algo han tocado los otros equipos
para pues que se desnivele, ¿no? A favor de otros equipos, en este caso de Ferrari, Red Bull y Mercedes, porque Norris no ha podido que ser más que en esa cuarta posición a, como os digo, más de 3 décimas de Antonelli. A más de 3 décimas también Charles Leclerc, que sigue siendo muy constante. O sea, lo de Leclerc que está siendo una temporada espectacular, siempre segundo, tercero, cuarto, siendo un poco, pues, esa alternativa, ¿no? A un Antonelli, a un Russell y a un Verstappen, en este caso. Pero bueno, muy bien, la verdad, Charles Leclerc. Segunda posición para Max Verstappen, que esto a mí sí que me ha parecido espectacular. Vaya clasificación de Max, metiéndose a una décima de Antonelli. Yo cuando estaba viendo los sectores, cuando ha hecho sector morado el segundo, decía, cuidado Verstappen porque viene muy fuerte. Y efectivamente venía muy fuerte, pero Antonelli ha conseguido la pole position. Pero ostras, el paso adelante de Red Bull y de Max Verstappen es importante, ¿eh? Os recuerdo que en Japón se quedó en 11ª posición en clasificación. 5 semanas después, él mismo lo ha dicho, post-quali, el equipo le ha dado más confianza con las mejoras que ha introducido, poco a poco empieza a poder ir más al límite y esto se está notando y creo que siempre que esté Verstappen en la lucha por poles, por podios y demás, la Fórmula 1 gana. Y como os decía, y como os lo he dicho ya, pole para Antonelli, tercera consecutiva y veremos si mañana sale bien, porque ya salía segundo en la sprint, ha perdido muchas posiciones y ya se le ha complicado mucho la carrera y mañana pues tiene que salir bien sí o sí, porque si no es el caso se le va a volver a complicar mucho la carrera y cuidado porque ahí se le meten Verstappen, Leclerc, Norris y compañía y lo va a tener mucho más complicado de lo que parecería, ¿no? Porque Mercedes sí que es verdad que y esto yo también lo celebro mucho, para mí sigue siendo el mejor equipo actualmente de la Fórmula 1, pero yo ya no les veo tan sobrados como en otras carreras y cuando hay más equipos involucrados, cuando hay más, pues eso, ¿no? Cambios en las primeras posiciones, creo que la Fórmula 1 gana, el espectáculo gana y esto es de agradecer.